Buenos días a todos y a todas. Para mí la verdad es que es un placer, y lo digo siempre, y no lo digo por decir. Venir aquí a Gandía, estaba antes comentándoselo al teniente alcalde, que lo ha mencionado también Luis, que para nosotros desde la Generalitat esta ciudad es una punta de lanza y de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Siempre está en la vanguardia de iniciativas que consideramos valiosísimas y nos va adelantando experiencias muy concretas desde el ámbito municipal que luego también muy generosamente, hemos de decir, comparten con otros municipios y pueden extrapolarse a otros municipios. Esto en sí mismo es ya un tremendo valor. Contar con ciudades así en la Comunidad Valenciana es la mejor garantía de éxito de las políticas públicas en general y muy particularmente en todo lo que tiene que ver con nuestras competencias en materia de vivienda y regeneración urbana principalmente. Yo, sobre todo, entiendo que he sido invitado por la estrecha relación que tiene esta valiosa iniciativa del Ayuntamiento respecto de lo que en realidad nos ha de ocupar en cuerpo y alma estos próximos años, que es la gestión de esta ingente cantidad de recursos que ha puesto a disposición de las regiones europeas la Comisión. Los fondos europeos esperemos a suponer para la Comunidad Valenciana un punto de inflexión, ya no solo porque por primera vez se ha puesto en la agenda pública la rehabilitación y la regeneración urbana como la gran prioridad, afortunadamente esto ya va a ser irreversible, sino porque nos brinda una oportunidad que no debemos desaprovechar y es, siempre lo digo, la de estructurar un sector que quizá por su subalternidad respecto de la obra nueva, hoy por hoy aún adolece, ¿no?, de una cierta informalidad. Esta oportunidad será o no exitosa en función de cuánto consigamos movilizar a cada uno de los agentes implicados. Por eso es tan importante la colaboración, por ejemplo, con los ayuntamientos. Y por eso para nosotros es también un orgullo el disponer aquí en Gandía de, diría, la primera, ¿verdad?, la primera oficina Xaloc que se abrió en la Comunidad Valenciana y que está dando muestras de una profesionalidad sin igual. Estas experiencias, quizá, no sé si conocéis, la red Xaloc es una red de oficinas de política de vivienda que se está extendiendo en toda la Comunidad Valenciana. Hoy por hoy hay 20 abiertas, aspiran a tener competencias comarcales, muchas arrancan siendo municipales, pero la intención es que este año podamos tener cubierto todo el territorio de la Comunidad Valenciana con este servicio de oficinas de atención directa y cercana. Bien, dicho esto, como preámbulo, también confesaré que si mi presencia aquí está justificada por los fondos europeos, no lo está en absoluto por mis conocimientos en la materia. Quiero decir, las cubiertas verdes son, por supuesto, conocidas por mí, pero como lo son pues por la mayoría de arquitectos, pero para nada soy un experto en la materia. Con lo que me voy a permitir el lujo de hablaros de otra cosa. Y esto lo haré con intención, quizá ingenua, porque no sé si seré capaz, de abrir la puerta a una reflexión que ha introducido Luis Sendra y que es crucial, y es cómo miramos la ciudad. A ver. Ah, vale. Bien. La mirada es realmente paradójica y creo que esta imagen ejemplifica de una manera muy elocuente cuánto de paradójica es. No sé si conocéis que en realidad la primera vez que el ser humano miró desde fuera a la Tierra no se debió a la
famosa aventura del Apolo que consiguió alunizar, sino que años antes un cosmonauta, es decir, un astronauta soviético, en el 65, Leonov, consiguió hacer el primer periplo espacial. De ese periplo espacial nos quedó una imagen. Y esa imagen, por los relatos del propio Leonov, me parece que nos está señalando algo muy, muy relevante en todo lo que hoy, afortunadamente, vamos a poder escuchar. Y es que hace falta a veces alejarse mucho para poder ver con proximidad la cuestión concreta, ¿no?, que te atañe. Leonov cuenta que en este viaje él estaba solo, imaginaros. Lo que más le impresionó fue el silencio y la oscuridad. Y que ese silencio y oscuridad, esa soledad absoluta en el medio del espacio, le permitió mirar la Tierra con una intensidad que nunca antes había podido ver. Lo curioso del relato es que, intentando él hablar de la Tierra, acaba hablando del palpitar de su corazón, de su respiración, acaba hablando de lo más cercano que uno tiene, que es el cuerpo. Y no es en vano esta reflexión. La idea, ¿cuál sería? Nos ha permitido alejarnos tanto de la Tierra el poder capturar lo que supuso al final, en los años 60 y 70, la mayor revolución ecológica que hemos tenido y que, si me lo permitís, creo que no hemos sabido aún superar. Y es la conciencia de unidad. Ver la Tierra así, como la vio Leonov, lo que nos permite sobre todo es entender que somos todos uno y que estamos todos en una minúscula esfera en el medio de la nada, pequeña, delicada, que flota en la oscuridad más absoluta y en el silencio más absoluto, y que solo nos conecta con esa imagen nuestro palpitar, nuestra respiración, etcétera, etcétera. Esto tiene mucho que ver con las cubiertas, aunque no parezca en un primer momento, y tiene mucho que ver, y si me lo permitís, echaré mano de un filósofo al que, por desgracia para él, muchas veces recurrimos los arquitectos, que es Heidegger, ¿no?, y esta idea suya del habitar. Heidegger lo que dice es que en ningún caso sabremos habitar, puede ser la tierra, puede ser una vivienda, puede ser una ciudad, en ningún caso sabremos habitar si no somos conscientes previamente al habitar. Es decir, tiene que haber un momento previo de racionalidad previo a la racionalidad para poder acceder al habitar. Necesitamos saber cómo habitar para poder habitar. Y eso es lo que nos abre este tipo de imágenes, como una especie de ventana que nos conecta desde nuestro interior, nuestra subjetividad, al mundo exterior, y que al final es lo crucial. Lo crucial es poder saber abrir esa ventana que nos permite acceder a ese plano nuevo de conciencia incluso previa a la racionalidad. Y decía que esto todo tiene que ver con las reflexiones de hoy y tiene mucho que ver con lo que ha anticipado Luis Sendra. Y es que cuando, aún mirando de lejos y de una manera un poco artificiosa, ¿no?, como sería una vista de pájaro sobre una ciudad, algo a lo que no estamos acostumbrados, evidentemente, nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de esa ciudad. Estas imágenes aéreas son la prueba más viva de cuánto hemos dejado de entender que formamos parte de un entorno. Esa huella que vemos, esa cicatriz que simbolizan las ciudades con esos terraos abandonados en los que hemos ido acumulando todo lo que no queríamos en nuestro plano vivencial, que es al final el de la calle, y hemos ido ocultando allá arriba, es la viva prueba de cuánto nos hemos alejado. Y lo que tenemos que hacer es una operación de
de reivindicación de esa mirada desde lejos. Y tenemos precisamente que hacernos más cargo de lo que escapa a nuestro día a día, porque es lo que mejor va a simbolizar la manera que tenemos de entender nuestra vida en la Tierra. Por eso es tan importante que potenciemos este tipo de iniciativas, y por eso es tan importante la iniciativa de Gandía, en la medida en la que reivindica eso que está escondido de las ciudades, pero que al tiempo está poniendo encima de la mesa que cada edificio, que cada habitante de ese edificio tiene un compromiso y tiene una deuda pendiente con su entorno. Y ese devolver al entorno zona verde y ese sentido, ¿no?, del compromiso energético que al final supone la cubierta verde, creo que es sin duda la mejor apuesta que podemos hacer de cara al futuro como sociedad. Esto, por supuesto, tiene que ver con lo que implican los fondos europeos, y ya desde un punto de vista mucho más pragmático y mundano, os diré que, por supuesto, que cualquier intervención en materia de cubiertas verdes es perfectamente compatible con la convocatoria que ya está abierta hoy de fondos europeos. Y, de hecho, yo creo que iniciativas como la cubierta verde tienen muchas ventajas respecto a lo que podrían ser otras intervenciones más convencionales. Una de ellas, y lo anuncia así el título, es un cierto carácter de mediterraneidad. Yo no sé si compartiréis esta reflexión, pero me parece fundamental. Me parece fundamental la mediterraneidad de las cubiertas verdes, porque está, de alguna manera, señalando una manera de intervenir en rehabilitación energética que no es, y seamos honestos, la que en principio más favorece la convocatoria que hemos abierto. No olvidemos que esta convocatoria viene amparada por la Comisión Europea, es decir, está concebida desde claves centroeuropeas, eso es así, pero hemos de insistir en un carácter de mediterraneidad en las intervenciones energéticas, y por eso la cubierta verde me parece fundamental. ¿Por qué digo mediterraneidad? En primer lugar, porque lo que está es empujando hacia mecanismos bioclimáticos en la edificación, que no es otra cosa que reivindicar una vez más mecanismos vernáculos en la arquitectura. En este caso tiene que ver con la mejora de la transmitancia y tiene que ver con la mejora también de la calidad del aire, en la medida en la que conseguimos autorregular la humedad del ambiente, pero sobre todo lo que está es poniendo encima de la mesa que la mejor energía en el ámbito residencial es aquella que no consumimos, a diferencia de mecanismos muchísimo más tecnificados, ¿no?, como podría ser la autogeneración. No estoy cuestionándola, me parecen estrategias que por supuesto tienen que estar, pero es muy valioso el rescatar este tipo de mecanismos vernáculos, porque ponen encima de la mesa un sentido de austeridad muy mediterráneo, ¿no? Y me parece en sí mismo ya algo que reivindicar. Y es también mediterráneo por una cuestión crucial, que tiene además que ver mucho con la reivindicación que a la que periódicamente aludimos, por ejemplo, con el uso de la madera en la rehabilitación. Una de las primeras críticas, estoy seguro, si tenéis ocasión de promocionar, de convencer a alguien para instalar estas cubiertas verdes, será el de ¡buah, qué pereza! Eso necesita mantenimiento, ¿no? Eso será pues lo más habitual, como nos ocurre siempre cuando reivindicamos las carpinterías de madera, que incluso suenan aún como viejas y arcaicas soluciones, cuando son, sin lugar a dudas, las vanguardistas. Pues ese sentido del mantenimiento en sí mismo tiene valor, y además es muy mediterráneo. Y está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra civilización. Y es esa idea de que el día a día, la convivencia con las cosas exigen de nuestra atención. Y tenemos que cuidar las casas, tenemos que cuidar las carpinterías y tenemos que cuidar las cubiertas. Y en ese tránsito hacia el cuidar las cosas,
atenderemos más al mundo y nos haremos más cargo del mundo. No sé si me estoy desviando, pero es importante, por lo menos para mí, trasladar la idea de que una cubierta verde no es solo una intervención técnica sobre un terrado, es una manera de entender nuestra relación con el mundo. Y lo es también el uso de madera frente a usos mucho más lesivos energéticamente, etcétera, etcétera. Luego también, como no, hay cuestiones técnicas que tenemos que tener muy presentes. Estamos, le mencionaba antes, abocados, si no le ponemos remedio, a una obsolescencia del parque construido galopante. Estamos hablando de que cerca ya del 50%, más del 50% del parque construido es anterior a los 80, con lo que está ya a punto de agotar su vida útil y, de hecho, gran parte de las patologías que se acumulan en el parque construido, bien lo sabéis, están situadas en la cubierta. Es decir, es bien fácil convencer a una comunidad de propietarios. Hablo siempre en el ámbito residencial porque es el que me ocupa y me parece prioritario. Es bien fácil convencer de la necesidad de intervenir en la cubierta a una comunidad de propietarios porque gran parte de las patologías de los edificios construidos se sitúan en las cubiertas. Y por otra parte, como no, tenemos que hacernos cargo del tremendo desafío energético que tenemos en la actualidad. Haceros cargo de que más de un 80% del parque construido de viviendas está en las 3 últimas calificaciones energéticas del certificado de eficiencia energética. Esto en sí mismo supone en la práctica una muy baja calidad de confort en el ámbito residencial, y si reivindicásemos un confort homogéneo en todas las viviendas, lo que supondría esto es un sumidero energético tremendo. Por eso, muy importante esta iniciativa, muy importante aprovechar los fondos europeos y yo ya para cerrar mi intervención y dar 4 pinceladas para aquellos que no estéis al tanto de alguna de las características fundamentales de estos fondos europeos, me permito ahora dar 4 pinceladas. De todas formas, toda esta información la podéis encontrar en nuestra página web y también os propondré un enlace ahora al final de una web que hemos organizado para hacer todo mucho más accesible, y os animo a entrar en detalle porque de verdad aprovechar estos fondos europeos y aprovecharlos para impulsar iniciativas como esta de las terrazas verdes es fundamental. Bien, disculpad porque estoy aquí contorsionando para poder seguir un poco el hilo. Los fondos europeos están regulados por un decreto, el 853 del año pasado, y en concreto yo os voy a hablar de uno de los programas que regula ese decreto, el programa 3 de ayudas a la rehabilitación en los edificios de vivienda. Estamos hablando de unas cuantías tremendas, nunca antes vistas, unos números que realmente abruman. Y en concreto, nosotros como Generalitat, es decir, nosotros como Comunidad Valenciana, ya nos hemos comprometido con la Comisión Europea a unas cifras muy concretas. Y como podéis ver, esto va a suponer un calendario muy ambicioso de intervenciones que nos llevará a que en el 4º trimestre del 23 hayamos rehabilitado más de 17.000 viviendas gracias a estos fondos europeos, pero lo importante es tener muy claro que en el 2º trimestre del 26 hemos sí o sí que haber concluido, totalmente concluido, la rehabilitación de 38.414 viviendas. En tono un poco desafiante, la verdad es que yo siempre digo que esto se nos tiene que quedar corto. Es verdad que ya en sí mismo esto supone casi multiplicar por 10 el ritmo al que estamos habituados en materia de gestión de ayudas, de la rehabilitación, pero tenemos que ser muy conscientes de que es
totalmente insuficiente este ritmo con respecto a lo que deberíamos estar haciendo para realmente abordar esa obsolescencia del parque construido a la que me refería antes. Si las cifras de viviendas a rehabilitar son elevadas, no lo son menos las cifras absolutas de presupuesto del que disponemos. Estamos hablando de un programa que va a movilizar 220 millones de euros en la Comunidad Valenciana para la rehabilitación de edificios de vivienda entre este año y el próximo, en 2 años. Una convocatoria que durará no más allá del 23. Haceros cargo de lo que eso supone. Y por ir cerrando esta intervención, sí que quería insistir en la idea de que, siendo esto un gasto subvencionable, el de las terrazas, ciertamente no es una solución técnica de las más económicas, pero ponemos encima de la mesa, gracias a estos fondos europeos, una cantidad muy elevada de recursos por vivienda que puede perfectamente hacerse cargo de este sobrecoste que podría suponer las cubiertas verdes. Estamos hablando de que si se alcanzan mejoras de la eficiencia energética superiores a un 60% de reducción del consumo de energía primaria no renovable en el conjunto del edificio, se pueden llegar a ayudas por vivienda de 18.800 euros a fondo perdido, un 80% del coste de la actuación. Lo habitual en las ayudas de rehabilitación es oscilar en un 40%. Aquí lo hemos duplicado. Y ese incremento notabilísimo de los recursos públicos debe también destinarse a esta innovación en materia técnica, como son las cubiertas verdes. Por supuesto, esto tiene luego sus complementos para atender las particularidades socioeconómicas, ¿no?, de la población. Pues si bien sabéis que en un edificio la población es extraordinariamente diversa, de manera que incluso aquellos que tienen una cierta vulnerabilidad socioeconómica en ese edificio pueden llegar a recibir el 100% del gasto de esa actuación, llegando a cifras, pues como veis, de 23.500 euros en edificios plurifamiliares y 27.000, si no me equivoco, 26.750 en edificios unifamiliares, al 100%. Quiero decir, hemos sí o sí que aprovechar esta irrepetible ocasión para darle un vuelco a nuestro parque construido. Todos los detalles, insisto, los tenéis en nuestra página web. Y de hecho, gracias a la siempre diligente y generosísima colaboración del Instituto Valenciano de la Edificación, hemos conseguido lanzar esta página web, que queremos que sea una página amable de recogida de impresiones y de canalización, ¿no?, de intuiciones y voluntades iniciales, que es esta página renoveu.com, y os animo a que le echéis un vistazo a esta página y, por supuesto, a la oficial de la Generalitat, pero como sabéis, pues muchas veces es un poquito árida la información allí. En esta hemos querido que sea lo más amable posible. Hemos insistido en cosas parecidas a las que hoy he mencionado, ¿no?, en el sentido de que la rehabilitación no es en sí misma una necesidad, sino que también es una oportunidad de revisar la manera en la que nos entendemos en el mundo. Muchísimas gracias.